Hoy vamos a hablar de fe, diga conmigo de fe. Y hemos agarrado un granito de mostaza. Y yo quiero repartirla a cada uno de ustedes para que usted tenga ese granito de mostaza. Esto hoy va a ser un discipulado profético. Pregúnteme por qué. Porque este granito de mostaza casi no se ve, pero usted lo va a poner donde en el área de su casa que usted más usa, que usted tenga que verlo todos los días. Y cada vez que su fe quiera menguar, usted va a mirar el granito de mostaza. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, si tiene fe, oiga lo que dice la Biblia, si tiene fe como un granito de mostaza, oiga, tú le dirías a ese monte, muévete y ese monte se moverá. O sea, lo que está diciendo la palabra no es solamente si tiene la fe tan pequeña como un granito de mostaza, sino que la mostaza es una de las semillas que tiene más ingredientes nutritivos para el cuerpo humano. Me perdí a 3. Le estoy diciendo que la mostaza es una de las semillas que tiene más ingredientes nutritivos para el cuerpo humano. Tienes anticancerígeno, tienes vitamina B6, tienes antioxidante, tienes, tiene un montón de nutrientes. O sea, lo que la palabra nos quiere decir es que si tú tienes fe y si tu fe tienes los ingredientes para nutrir tu cuerpo espiritual, entonces le dirá a los montes, muévete, y los montes se moverán. Alguien dígame. Dele un aplauso más fuerte a Dios. Aleluya. Queremos que usted examine ese granito de mostaza. Mídelo bien. Mide bien ese granito, mídelo bien. Si usted deja de mirarlo por unos segundos, como que se le pierde y no lo ve. Aleluya. Mídelo, mide ese granito de mostaza. Si tú tienes fe, como ese granito que usted tiene en sus manos, esto yo lo encontré, que lo tenía mi esposa, y yo dije, Dios mío, se me activó la ciencia. Y dije, necesito traer una enseñanza, porque hoy será un miércoles profético en este discipulado. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a poner esa botellita tan pequeña con ese granito. Si usted va a la nevera mucho, los que comen mucho en la nevera, póngalo arriba de la nevera. Si usted va mucho a su habitación, póngalo donde usted lo vea todos los días, para que usted se acuerde que Dios no le está pidiendo a usted una fe gigantesca. Lo que Dios está pidiendo es una fe como un granito de mostaza. ¿Cuántos dicen amén? Y queremos hablar hoy, quiero que usted me preste atención los próximos 45 minutos que dura la clase, bajo el tema la fe en los últimos tiempos. Hay un pasaje de la palabra que dice, cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese, hallará fe en la tierra. Como van los tiempos de mal en peor, la ciencia aumentando, la peste en diferentes lugares, los terremotos y la guerra, como Mateo la menciona, están sucediendo. Y nosotros debemos de entender algo, y es que los tiempos finales se acercan. El tiempo de la venida de Cristo se acerca. Aunque muchos quieran claudicar,
Aunque muchos quieran decir que Cristo no viene, aunque muchos quieran enseñar que la venida de Cristo es una fábula, yo sigo creyendo que Cristo viene a buscar un pueblo redimido con la sangre de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Entonces, la fe de los últimos tiempos. Y quiero entrar antes de leer la palabra, porque muchos han asociado o han sustituido lo que es la fe por la esperanza. Y usted me pregunta, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la esperanza es algo que usted tiene y que cree que algún día puede suceder. Ejemplo, usted tiene esperanza, los que son solteros, de casarse algún día. Y usted dice, bueno, algún día tengo la esperanza de yo casarme. Otros dicen, bueno, tengo la esperanza de yo ser salvo. Pero la esperanza no te da una seguridad de que tú vas a ser salvo. ¿Alguien me dice amén? La esperanza no te da una seguridad de que tú algún día puedas casarte. La esperanza no te da seguridad de que tú puedas tener el trabajo que tú anhelas. O sea, tú dices, yo voy a salir a buscar trabajo y tengo esperanza de que lo voy a encontrar. O sea, una esperanza. La fe es diferente. La fe te dice, soy salvo por la fe. La fe te dice, tengo el trabajo por la fe. La fe te dice, voy por la fe, me caso por la fe. Alguien diga fe en los últimos tiempos. Y es la diferencia de la esperanza y la fe. Y sin temor a equivocarme, un 90% de los cristianos están más anclados en la esperanza que en la fe. Santo. Están más anclados en la esperanza. Espero salvarme, espero tenerlo, espero algún día hacerlo, espero algún día llegar, espero un día congregarme, pero simplemente pura esperanza y esperanza y esperanza, y han dejado atrás la fe que no hace conquistar reino, que no hace, dice Hebreo, como dicen, que la fe es pues la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, que por la fe conquistaron reino, que por la fe taparon boca de leones, que por la fe taparon fuego impetuoso, que por la fe conquistaron todo. Alguien diga amén. En otra ocasión, el mismo Pablo entonces le escribe a los corintios. Él primero le escribe a Timoteo, y lo primero que le dice claramente, el Espíritu dice que en los postreros tiempos, está hablando en los últimos tiempos, habrá mucha gente que se levantarán en contra de la fe, mucha gente engañoso, mucha gente mentiroso, mucha gente con conciencia cauterizada, se van a levantar para engañar a aquella gente que han creído en la fe de un Cristo vivo y de poder. Le está diciendo en los últimos tiempos, abran los ojos, porque andan muchos por ahí con palabrería, hablan muchos por ahí enseñando otro evangelio que no es el evangelio de la Sagrada Escritura. Y también dice la palabra que todo aquel que predica un evangelio que no es el evangelio de Cristo sea llamado anatema. En pocas palabras, sea llamado maldito, por cuanto no está predicando el evangelio de la fe. Ahora, en el otro capítulo que leímos, está hablando el mismo apóstol Pablo, le está hablando a los corintios y le está diciendo, oigan corintios, oigan, yo no he venido con palabras de sabiduría, yo no he venido con palabras persuasivas, yo no he venido con palabras humanas, ni tampoco
tampoco de humana sabiduría, sino que la fe debe estar fundamentada en la sabiduría que viene de la palabra de Dios, no fundamentada en la sabiduría de los hombres. Y en los últimos tiempos lo que estamos viendo, cuánta gente fundamentando su fe en hombres, cuánta gente fundamentando su fe en predicadores, cuánta gente fundamentando su fe en rabinos que se levantan, en hombres que se levantan diciendo: yo tengo la mejor homilética, yo tengo la mejor teología, yo tengo la mejor profundidad, y la gente va corriendo engañado por el hombre, engañado por pura palabrería, pero nunca hay demostración del poder de Dios, porque la fe siempre irá con una demostración del poder de Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Y él le sigue diciendo que vuestra fe no esté fundamentada en sabiduría de hombres. Dígale que está a su lado: tu fe no puede estar fundamentada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Vivimos tiempo de reemplazo, tiempo donde la gente está reemplazando la unción por palabras secas y huecas. Vemos gente reemplazando al Espíritu Santo. Porque eso de hablar en lenguas es anticuado. Eso de usted y que caerse al piso, eso es anticuado. Eso de usted orar por la madrugada como oramos nosotros conectados, y hoy habían casi 12 personas conectadas, gloria a Dios, en la línea telefónica, y oramos por Zoom. Eso es anticuado, ya no hay que orar tanto. Que cuando ayunamos, ya no hay que ayunar, porque ya Cristo pagó el precio. Mire, mi hermano, déjeme decirle que simplemente aquellas personas que son apóstatas de la fe, que van en contra de la fe de Cristo, usted lo ve con una linda palabra, usted la ve con una enseñanza muy profunda, usted la ve con la mejor teología, pero cuando usted lo ve y escucha el mensaje y escucha la palabra, no sucede nada. Diga conmigo: no sucede nada. Por eso es que Pablo dijo: yo me crié a los pies de Gamaliel. El mismo Pablo diciendo: yo soy criado a los pies de Gamaliel. Yo tengo palabra, yo tengo fundamento. Si yo tengo doctrina, yo tengo toda la teología que puedan haber, pero yo no he venido con palabra de sabiduría. Yo he venido con demostración del poder, porque el evangelio no es solamente palabra, el evangelio es poder. Por eso es que donde quiera que Jesús llegaba, algo sucedía. Jesús daba la palabra, pero también el poder era manifestado. La fe lo que te hace manifestar el poder. Alguien dígame en esta hora. A su nombre. Y por eso vivimos unos tiempos de reemplazo. Han reemplazado el poder de Dios por la teología. Han reemplazado la enseñanza profunda simplemente por el Espíritu Santo. No, que el Espíritu Santo no se mueve de esa manera. Y han claudicado de tal manera que la gente en los últimos tiempos ha perdido la fe genuina en aquel que murió en la cruz del Calvario. Ya muchos no van a la iglesia a recibir el poder del Espíritu Santo. Ya muchos no oran para hablar en lengua en estos últimos tiempos. La gente anda corriendo atrás de predicadores. ¿Quién tiene la mejor teología? ¿Quién tiene la mejor profundidad? Nunca corran atrás de un predicador o de una fe o de
sobre un fundamento de hombre, porque el hombre no te podrá salvar, el hombre no te podrá libertar, el hombre no podrá hacer nada por ti. El único que pudo hacer algo por nosotros fue el que murió en la cruz del Calvario. Entonces tu fe debe estar fundamentada ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, que se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y qué pena ver cuando yo leía cuánta gente han perdido el horizonte. Porque este evangelio no es para el que comienza, el evangelio es para el que termina. Y a veces la gente comienza bien, porque yo he visto cuánta gente que comenzaron el evangelio, cuánta gente fueron bautizados en el evangelio, cuánta gente fueron llenos del poder de Dios. Y hoy en día los vemos atrás de apotasías, atrás de gente que se creen que son los dioses en esta tierra, atrás de personas que se creen que porque tienen una palabra más profunda que otro, ellos piensan que son los dioses que Dios ha dejado para predicar el evangelio. Pero imagínate, hermano, esa gente que siguen a gente están más perdidos, como dicen en mi país, que una cucaracha en un gallinero. Gracias por lo que dicen amén. Vivimos tiempos de reemplazo, donde confundimos la esperanza y el optimismo, aunque no son lo mismo. Como le expliqué, la esperanza es tener el anhelo de que quizá algo bueno ocurra en el futuro. En cambio, cuando vivimos por la fe, tenemos la certeza de que algo bueno va a suceder. La esperanza es que algo bueno ocurrirá en el futuro. La fe es que algo va a suceder. La esperanza es en el futuro puede ser. La fe, Dios lo va a hacer. La esperanza es quizás suceda. La fe sucedió porque ya lo veo. Aunque no lo vea, ya lo creo y ya lo tengo. Alguien diga amén. Tenemos la fe, es tener la certeza que algo bueno sucederá ahora. La fe no mide las circunstancias, sino que se aferra a la promesa de Dios y espera recibirla. O sea, cuando hablamos de una fe en los últimos tiempos, es que estamos apegados a la promesa de Dios. Dios no ha prometido grandes cosas. La esperanza quizás suceda. La fe va a suceder. Alguien diga amén. Aquí dice, ¿qué le está pasando a la fe de la persona en los últimos tiempos? Pero el Espíritu dice claramente donde leímos que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra apóstata se refiere a alguien que niega o se opone a la verdadera fe de Cristo. Muchos dicen tener fe, pero no tienen evidencia de la fe genuina en Jesús. O sea, muchos de nosotros decimos tenemos fe, pero ¿qué pasa con esa fe? ¿Qué pasa con esa fe aunque sea pequeña? Que esa fe no es para usarla cuando todo anda bien. Porque el problema es que cuando usted tiene la nevera llena de comida, usted no se preocupa, ni siquiera ahora. Cuando usted tiene el dinero para pagar la renta o el mortgage, usted no se preocupa ni siquiera ahora. Cuando usted tiene todo bien, una familia bien, una casa bien, un trabajo bien, un negocio estable, unos hijos bendecidos, usted dice, yo no me preocupo, todo está bien. Usted no tiene que usar la fe porque todo está marchando bien. La fe se usa en los momentos difíciles. Cuando usted no tiene nada, entonces ahí es donde usted debe aplicar esta pequeña fe. Cuando su esposo se está a punto de irse de la casa, entonces aplique la pequeña fe. Cuando su esposo es alcohólico, aplique la pequeña fe de que Dios lo va a libertar. Cuando el matrimonio está a punto de romperse, ahí es donde debe aplicar esta pequeña fe como un granito de mostaza para que ese matrimonio sea restaurado. Cuando usted ve que los tiempos están difíciles, que no hay comida en la casa, que la nevera está seca, que no hay con qué pagar la renta, que la casa
casa o el morgue se la quieren quitar, entonces usted saca su granito de mostaza y lo mira fijamente y le dice: yo creo en lo que dice la palabra, que si creo, que si mi fe es como un granito de mostaza, algo Dios va a hacer a mi favor. Alguien tiene que decir amén. Dígale: algo Dios va a hacer a mi favor, algo Dios va a hacer en mi casa, algo Dios va a hacer en mi familia, algo Dios va a hacer en el ministerio, algo Dios va a hacer. No es que estoy esperanzado de que algún día suceda, es que tengo fe de que va a suceder. Y la gente vive más de esperanza que de fe. Esperanzado de que algún día cambie ese esposo o esa esposa. Esperanzado de que algún día cambie los hijos que tiene. Esperanzado de que algún día cambie tu situación económica. No esté esperanzado más. La esperanza es buena, pero la fe es mucho mejor, porque la fe te hace ver aún lo que no se ve. La fe te hace creer aún lo que no existe. La fe te lleva a lugares de privilegio donde nadie puede entrar con montones de dinero. Alguien diga amén. Denle un aplauso a Dios. Nuestra fe no puede estar fundada en las tradiciones de los hombres, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones, que haber transmitido muchas cosas y hacer semejante a esta. Cuando habla de tradiciones de los hombres, el evangelista se refiere a la mentalidad o la forma de pensar que transmite esta generación y la transmite a otra generación. Conciencia de poner nuestra fe en tradición. La tradición mantiene a la persona pobre. La tradición mantiene a una iglesia en pobreza. La tradición te mantiene cautivo. La tradición te mantiene en una mentalidad mediocre. Pero la fe te hace creer lo imposible. Dije: la fe te hace creer lo imposible. Dígale a alguien: yo tengo fe que ese problema se va a resolver. Yo tengo fe de que Dios obrará a mi favor. Yo tengo fe de que ese familiar va a cambiar. Yo tengo fe de que Dios va a hacer un milagro a favor de mi familia, a favor de mi casa, a favor de todo lo mío. Alguien diga amén. La tradición lo que hace es que la palabra pierda efecto, bloquea el poder de Dios, lleva a la persona a abandonar su fe y caen en una esclavitud. Escuche bien, porque hay gente que quiere vivir de tradición. El evangelio no se vive de tradición. El evangelio no es una religión, es una relación con el Cristo de la gloria. Por eso yo le digo, siempre le predico: somos una iglesia diferente. No somos una iglesia de tradición, no somos una iglesia de religión. Somos una iglesia que predica un Cristo vivo. Somos una iglesia con una fe gigantesca de que sabemos y estamos seguros lo que Dios tiene para nosotros. Usted tiene que estar seguro, tiene que estar certero de lo que Dios le ha hablado, de lo que Dios le ha enseñado, de lo que le han profetizado. Alguien diga amén. Y quiero ya unos minutos terminar. Dice que la fe es el fundamento o la base de nuestra vida. Ella es la que nos mantiene firme en medio de la diferencia, circunstancias de la vida. Para lograr nuestro objetivo es que alcanzar nuestra salvación, necesitamos tener fe. Mire, hermano, para todo en la vida se necesita fe. Diga conmigo: para todo en la vida.
Para todo en la vida se necesita fe. Si usted sale de su casa, usted tiene fe de que va a regresar. Si usted se va de compra, usted tiene fe de que va a encontrar lo que vaya a comprar. Para todo en la vida diaria se necesita fe. ¿Sabe lo que dice Romanos capítulo 1, capítulo 1, verso 17? La fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe, diga conmigo, vivirá. Porque el Evangelio empieza diciendo, porque el Evangelio, Romanos capítulo 1, verso 17, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, este evangelio y en este tiempo tendrá que tener fe. Si no tiene fe, va a ser imposible vivir en un tiempo de apostasía, en un tiempo en que usted no sabe en quién creer, en un tiempo donde se le hace difícil escuchar o creer en muchas personas que andan en las redes sociales. Pero estamos basados en la fe de los últimos tiempos. ¿Qué nos dice Mateo? Mateo capítulo 24, verso 6 en adelante. Y oiré de guerra y rumores de guerra. Mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, y habrá peste y hambre, terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y lo matarán, y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y enseñarán a muchos. Dije, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Para perseverar hasta el fin hay que tener fe. Vivimos tiempos difíciles, por eso el tema es la fe de los últimos tiempos. Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en tu corazón? No sabemos qué tiempo tardará el Señor para venir. No hay un tiempo. Pero Mateo dice que en los últimos tiempos, habrán terremotos, rumores de guerra, habrán peste, habrá enfermedades. Y usted sabe, todo eso está sucediendo, ya sucedió. Y muchos han menguado en su fe. Y muchos han negado la fe. Y muchos se han ido del evangelio. Y muchos ya no van a la iglesia porque la fe la han menguado. Pero quiero decirles, mis amados, que ahora es que tenemos que tener fe más que nunca. Yo no sé cuánto leyeron o escucharon la noticia del presidente. Hace 3, 4 días, él dijo que se aproxima una hambruna como nunca antes para los Estados Unidos. Mi fe es que mi familia no pasará hambre. Gracias por lo que dicen amén. Mi fe es que si queda el último granito de arroz, nos lo comeremos nosotros, la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, yo no estoy esperanzado. Tengo una fe genuina de que aunque venga una hambruna,
Dios cuidará de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Sigo leyendo. Hoy nosotros hemos visto y estamos viendo lo que la Biblia dice y Jesucristo dice sobre los principios del fin. Lo que nos lleva a todos cristianos a entender que debemos prepararnos para enfrentar tribulaciones. Esto significa atravesar diferentes tipos de pruebas o angustias y salir vencedores. Porque la fe lo que te hace ser un vencedor. No es que no va a tener prueba, no es que no va a tener angustia, no es que no va a tener escasez. Sí, claro, hay momentos que va a tener escasez, hay momentos que van a venir angustia, hay momentos que van a tener problemas, pero siempre basado en la fe que tú tienes en Cristo, saldrás siendo un vencedor. Jesús dice que el que haya soportado esta prueba de fe en los últimos tiempos, ese será salvo. En pocas palabras, yo soy de los que digo que Dios siempre está examinándonos. Dios siempre está haciendo un examen con nosotros. A ver si reprobamos o pasamos el examen. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos la cosa se pondrá difícil. Créame que en los últimos tiempos la cosa se va a poner difícil. Y ahí sabrá quién es quién. Quién es que tiene fe, quién es que ha creído y quién no ha creído. Hubieron dos hombres, dice la palabra. Uno fundamentó su fe sobre la arena y otro fundamentó su fe sobre la roca. Y el que fundamentó su fe sobre la arena, cuando vinieron los vientos y soplaron, se llevó la casa completa y no quedó ningún cimiento de aquella casa. Pero hubo uno que fundamentó su fe sobre la roca, sobre el autor y consumador de la fe, sobre la roca inconmovible que se llama Cristo. Por eso vengo a decirte, iglesia, fundamenta tu fe en la roca inconmovible que se llama Cristo. Fundamenta tu fe en el autor y consumador de la fe. Pueden venir viento, pueden venir tormenta, pueden venir marea, y dice que el que fundamentó su casa sobre la roca permaneció firme. Solamente el que tenga su fe fundamentada en Cristo en los últimos tiempos permanecerá firme. ¿Cuántos dicen amén? En pocas palabras, aquellos que estén fortalecidos en la fe ven el poder y la diferencia prueba que tengan, van a salir vencedores. La victoria del creyente radica en mantener la salvación hasta el final. Eso solo se logra resistiendo las diferentes pruebas y tentaciones. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar, a la cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestro hermano en todo el mundo. Pero algo dice Primera de Pedro 5:8: está firme en la fe. Ya conmigo, en la fe. Porque el diablo es verdad. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice. Pero cuando resistimos firmes en la fe, él tendrá que buscar para otro lado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo soportar la prueba de fe? Mateo 7, versículo 24 responde eso. ¿Cómo soportar la prueba de fe? Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oya esta palabra y la hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendiendo lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye esta palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cómo puedo yo soportar la prueba en los últimos tiempos? Ahí está claro, fundamentando mi fe sobre la roca. ¿Cómo yo puedo soportar una pérdida de un familiar muy cercano a mí? Fundamentando mi fe sobre la roca. ¿Cómo puedo sobrepasar un divorcio? Fundamentando mi fe sobre la roca. ¿Cómo puedo sobrepasar una enfermedad? Fundamentando mi fe sobre la roca. Cualquier tribulación, fundamentando mi fe sobre la roca. Cualquier problema, te despidiendo del trabajo, sigue fundamentando tu fe sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién es la roca? La roca es Él. Cristo es la roca. Ese debe ser el fundamento de nuestra fe. Si prestamos atención al escuchar la palabra de Jesús para ponerla en práctica, hay dos principios aquí. Número uno, escuchar la palabra de Jesús. Por eso que dice, por el oír viene ¿qué? La fe. Porque hay gente que vienen pero no escuchan. Usted le pregunta el próximo miércoles, ¿cuál es el tema del discipulado del miércoles pasado? Y quizá uno responda. Por eso que en el campamento el pastor usa mucho repaso. Por eso que todo el mundo en el campamento de hombres, este fin de semana que pasó, tenía que estar ¿qué? Anotando. Y todo el mundo anotando. Y los capitanes iban a su grupo, vamos a repasar. Porque ahorita el hombre viene a hacer preguntas y nadie se las sabía. ¿Por qué? Porque a veces no escuchamos. A veces usted le dice a todo amén. El predicador viene y te dice, amén. Usted tiene que aprender a escuchar primero a lo que usted le dice amén. ¿Qué es lo que le están diciendo? Cuando usted venga a la casa del Señor, venga a escuchar al dos principios. Porque Él dijo, aquel que escucha mi palabra. Diga conmigo, escucho. Pero no solamente escuchar, el que la pone por práctica. Porque hay gente que escuchan, pero no la practican. Aquel que escucha mi palabra y la practica, esa persona, entonces lo voy a comparar como el hombre que fundamentó su casa sobre la roca. Pero aquel que no escucha ni practica mi palabra, entonces lo compararé como aquel insensato que fundamentó su casa sobre la arena. Es muy importante aprender a escuchar. Aprenda a escuchar primero. Escuche, retenga, escriba, anote, venga con una nota, un lapicero, cada punto, los textos bíblicos que doy, anótelo, porque eso usted lo puede pasar, le puede servir en el futuro para algo, en que sea para usted dar un mensaje o preparar una enseñanza a usted mismo. Es muy importante, por eso dice su palabra, aquello que escuchan mi palabra y la ponen por práctica. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra fe será sólida para soportar distintas tempestades. Dije, nuestra fe será sólida. ¿Cuándo qué? Cuando escuchamos y cuando practicamos la palabra. Cuando no escuchamos, tenemos una fe, dicen en mi país, blandita, con anemia, deteriorada. Por eso que cualquier viento se lo lleva fácil. Cualquier prueba lo saca de la iglesia. Cualquier tentación usted cae de una vez. Cualquier pruebita usted deja de congregarse. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a escuchar
y a aplicar lo que ha escuchado. Pues cuando usted aplica un mensaje, cuando usted escucha un mensaje de fe y lo aplica a su vida, cuando usted sabe que Él está comparando esa fe suya como este granito de mostaza, casi no se ve. Lo que Él está diciendo, tú no tienes que tener una super fe. Tú no tienes que ser tan super fe. Simplemente ten una fe genuina, una fe sólida, una fe que no cualquiera la mueva. Porque el problema es que cualquiera puede mover tu fe. Cualquiera susurra a tus oídos y puede moverte de la fe. Porque el diablo anda como león buscando a quien devorar. Entonces va a coger ¿qué va a coger? Lo más nuevo. Sí, la persona que quizás no sabe muchas palabras, que quizás todavía son nuevos, él va a querer sacarlo de la iglesia. Pero cuando usted escuche y se fundamenta en la palabra, escribe y anota, el león puede rugir como quiera. Y usted le dice, tranquilo, que yo tengo el verdadero león de la tribu de Judá. Alguien diga amén. Diablito, tranquilo, yo tengo el verdadero león de la tribu de Judá. Ahora bien, ¿dónde debe estar fundamentada nuestra fe? Diga conmigo, número 1, en Jesucristo. Porque Él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en la cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió en la cruz, menosprecio, oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo primero que tienes que entender es que tu fe siempre tiene que estar puesta en Dios. No pongas tu fe en el pastor puede fallar, Dios me libre de fallar. No pongas tu fe en los hombres, el hermanito, mire ese hermanito, qué cristiano es. Pero cuando usted descubre por detrás, hermano, usted hasta se va de la iglesia. Porque han visto muchos casos. ¿Por qué? Porque a veces ponemos la fe en el que está a nuestro lado. Pero cuando usted pone la fe en Cristo, mire, pueden caer 1000 y 10,000 a mi dieta, como dice el salmista, más a mí no llegará. Caíste, bueno hermano, vamos a ayudarte a levantar. Pero no me dejo llevar por la corriente de que uno cayó, de que uno hizo, no, porque tu fe está fundamentada en Cristo. Número 2, diga conmigo, número 2. En la obra terminada de la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Si Jesús no hubiera muerto y resucitado, no tendríamos en quién creer. Gracias a lo que hizo en la cruz, podemos creer y recibir sanidad, milagro y prosperidad. Nuestra fe necesita estar fundamentada en la obra terminada en la cruz del Calvario. Número 3, en el poder de Dios. Diga conmigo, en el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, como dijo Pablo, sino en el poder de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Siempre a la gente yo le digo, me gusta tu fe, pero muéstrame una fe de poder. Jesús donde quiera que llegaba manifestaba el poder.
Y Jesús era 100% Dios y 100% hombre, claro, tenemos eso claro. Pero Jesús llegó a una boda y hizo un milagro, convirtiendo el agua en vino. Jesús se encontró con la mujer de flujo de sangre con 12 años y la sanó. Jesús se encontró con la hija de Jairo después que había muerto y la resucitó. Jesús se encontró con la mujer que tenía encorvada y dice la palabra que la mujer la enderezó. Jesús, donde quiera que mira, maravilla, se encontró con el paralítico de Betesda, 38 años esperando. Levántate, toma tu lecho y anda. Se encontró con el ciego Bartimeo. Le dijo: Bartimeo, vente en confianza, Jesús te llama. ¿Qué quiere que recobre la vista? Recobra la vista. Se encontró con los 4 locos que llevaron y metieron por el techo a un paralítico y le dijo: tu fe te ha salvado. Y después le dijo: levántate. O sea, donde quiera que Jesús llegaba, manifestaba el poder. Yo me rehúso creer un evangelio sin poder. Y lo que nos están metiendo, lo que nos están engañando es un evangelio de pura palabrería, pero de poco poder. ¿Cuántos dicen amén? Pura palabra, pura profundidad, pura teología, homilética, bueno, muy teólogo, pero no hay demostración de poder. Y yo he creído en un evangelio con profundidad en la palabra, pero con demostración de poder. La sabiduría humana del hombre no salva a nadie. La sabiduría humana del hombre, por más que te la explique, no te saca de una situación. Lo que te saca es el poder de Dios. Cuando el Dios te liberta, cuando tú sientes el poder, cuando Dios hace milagros, cuando tú delante de tus ojos ves que el poder es manifestado, como vemos milagros, como vimos en nuestro aniversario, milagros por donde quiera, como vimos en diferentes lugares, como manifestar el poder de Dios. Eso es lo que alimenta nuestra fe. Por más palabras que yo le dé, su fe no va a ser alimentada. Su fe alimentada, ¿usted sabe qué? Cuando usted está pasando por una crisis y de repente le aparecen $3,500 en la cuenta de banco. Alguien dice amén. A mí me pasó. No pasa muchas veces, pero pasa. ¿Quién lo depositó? Yo no sé. Pero un día yo estaba pasando por un momento difícil. Y en ese momento difícil quería ir para el Congreso de Kansas City, de Juan Carlos. Y yo le dije: mi amor, hace como 5 o 6 años. Dije: nos quedamos. No hay nada. Pero 2 días antes, varón, chequeamos la cuenta y habían $3,800. No sé quién lo depositó, cómo apareció, ese banco se equivocó. Yo compré mis 2 tickets corriendo. Antes que lo saquen. Yo dije: aquí está. Y hasta el día de hoy no sé quién lo depositó. Eso es una fe. Eso es lo que te hace alimentar tu fe. Que tú crees en un Dios vivo. Yo no creo que se equivocó alguien. Yo creo que Dios envió a alguien y le dijo: mira, deposita un dinero en esa cuenta, no te preocupes de quién es. La fe es que yo estando en un hospital 3 meses y 15 días, mi abuela oró por mí de 87 años. Jesús me sanó de los riñones. Y hasta el día de hoy yo nunca he sufrido los riñones después que vomitaba sangre y orinaba sangre. La fe es que mi mamá tiene 79 años ya para 80. Y todo el mundo le dio el COVID. Y ella me dijo: me vacuno. Y yo dije: no se vacune, crea, tenga fe. Bueno, yo no estoy en contra de la vacuna, no me malinterprete. Y la mujer le dio el COVID y no le hizo nada. Ahí está dura, vivita y coleando. Porque ella puso una fe del hijo que predica la palabra de fe. Y alguien me dijo:
ustedes son los cristianos irresponsables porque no se vacunan. Y yo le dije, nosotros los que tenemos una confianza plena en nuestro Dios, que si Él no nos libra, no me librará una vacuna. No que estoy en contra, pero creo en el poder de Dios. Que si no me ha pasado nada durante todos estos años, menos ahora. Y quizá me dio, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué quiero decir? Que eso aumenta nuestra fe. Cuando usted ve a Dios haciendo milagros, cuando usted ve a la gente vomitando el cáncer, cuando usted ve a la gente siendo liberada, cuando usted ve a la gente siendo tocada por el poder de Dios. No es la mucha palabra que yo tenga o la mucha información que yo le pueda dar. Es que cada vez que usted venga, sienta el poder de Dios. Cada vez que usted esté aquí, algo se le pegue. Cada vez que usted esté aquí, sienta deseo de seguir siendo más cristiano. Eso es la fe fundamentada en Cristo. Y hoy en día, los últimos tiempos, estamos llenos de mucha palabrería, de mucha teología, mucha profundidad judaica, pero nada de demostración del poder. Y no había nadie sobre esta tierra que supiera más palabras que Jesús. Porque a los 12 años lo recibían en la sinagoga, humanamente hablando. A los 12 años Jesús le daba clase a todos los rabinos de palabra y de profundidad. Sin embargo, Jesús hablaba poco y demostraba el poder. Y a lo que iba, le hablaba en parábola, porque eran gente campesina y no entendían. Hoy en día hemos reemplazado ese poder por conocimiento humano. Por eso es que a mí me gustan los predicadores que vengan con poder, no me vengan con conocimiento humano. Sí, no, mucha profundidad es bueno para un congreso, para un taller, que uno se llene de información, pero a mí venme con demostración del poder, demuéstrame el poder que tú cargas, que Dios anda contigo. Entonces te digo que te invito a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Dios, aleluya.